Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio www.rtp.es, un solo clic en todo el Oro. El programa anterior hay un clic y lo oyen en el Averno por la Consul de San Juan. Bueno, está bien. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. ¿Está correcto? Ya cuando un alemán te dice que está correcto, ya tú te puedes ir al cielo si es que crees en eso. Aujourd'hui mercredi, Madame Sophie Fornery avec nous. Hola a todos los oyentes. Y Buenos sacan días. mi cara, lo voy a matar. Da gracias a Dios que ella no tiene instintos criminales, porque yo digo su nombre y tú pones mi cara. Yo de ella te mato. Porque, por Dios, señores, vean ustedes. Tenemos ya conectada la invitada. ¡Surprise! A ver, que aparezca. ¡Bibidi, babidi, bu! Miren ustedes, para variar no está de verde. Buenos días. A ver, como yo no sé Flemish, y yo sé que en Bélgica hay que hablar en both, o uno se mete en problemas, le voy a decir nomás en castellano: buenos días, señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del gobierno del Ecuador ante el gobierno de su majestad el rey de los belgas, creo que incluye a su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, y entiendo que aún no está acreditada ante la Unión Europea, que así como la OTAN tiene sus cuarteles oficinas, la OTAN tiene cuarteles, la Unión Europea no, en Bruselas, ya ahí la dije en los dos idiomas, esa sí sé. Así que, qué gusto verla a los años. Rodolfo, de estar aquí, un abrazo grande. Efectivamente, aquí se habla inglés, francés y Flemish, porque es la capital de Europa, básicamente Bruselas se puede hablar en todos los idiomas. Pero sí, aquí estamos justamente con esta misión tan importante y que realmente tiene repercusiones que pues ya vamos a poder conversar. Sí, ¿no? Se han ido dando de manera bastante rápida y buena para ambos, tanto para Bélgica como para Ecuador. A ver, yo he estado en Bélgica, pero pocos días, y veía pues todos los letreros y las cosas en los dos idiomas y a veces en inglés también. ¿Cómo se maneja la gente con el bilingüismo? Porque, a ver, Bélgica... Píldora de historia para los que no saben. Bélgica es un país que nace después del Tratado de Viena, después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Los ingleses dijeron no. Ahí en esa costa que está tan cerca de Inglaterra y del Canal de la Mancha, no puede haber Francia, no puede haber Países Bajos. Vamos a inventarnos un país, y se inventaron Bélgica. Por eso es que la mitad oeste es francófona y la mitad este habla flamenco, que es algo, entiendo, muy parecido al neerlandés. ¿Correcto? Correcto. Ya. En realidad, bueno, la puedes dividir un poco más como sur y norte. Ya. En la parte norte tienes el flamenco o Flemish, y en esa parte flamenca hay un lugar hermoso que se llama Bruselas, donde se habla francés dentro de la parte flamenca. Sin embargo, escuchas pues muchísimo inglés, dado que aquí también están... Aparte que en Europa, Bélgica es primer mundo, allí todo el mundo habla inglés porque saben que necesitan hablar inglés. Lo mejor de todo es que como era un país artificial, había que buscar un rey. Y nombraron al rey Leopoldo, que da la casualidad que era de una dinastía alemana. O sea que Bélgica es Además fue la responsable, porque todas las grandes potencias firmaron un pacto garantizando la neutralidad de Bélgica, de que el Imperio Británico entre en la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes pasaron por Bélgica. Pero dicho eso, así es Bélgica. Es un país que tiene casi los mismos años de existencia que Ecuador. Todavía hay una parte dentro de Bélgica que habla alemán. Claro. Está justamente más cercano hacia Alemania, pero oficialmente Bélgica tiene 3 idiomas: flamenco, francés y alemán. Oficialmente, ahí me cogiste en offside. ¿El alemán también es idioma oficial? Así es que hay una población que ha mantenido su lenguaje, digamos así, que es la zona que está más pegada a Alemania, y por eso creo también que es redondo que haya sido elegida como la capital
de Europa, porque realmente puedes percibir toda la mezcla de la historia, como tú bien dices. Y bueno, en lo personal he sido siempre seguidora y fan del arte flamenco, entonces algunas visitas pendientes todavía para ver algunos de los cuadros más importantes, porque algunos no están aquí, como por ejemplo el Jardín de las Delicias, que es del Bosco, pero está en el Museo del Prado en Madrid. Claro, Entonces, pero un poco de todo. como en Europa las distancias son realmente chiquitas, Sí. y te gusta tanto el arte, la pintura flamenca, en ese tiempo pues no se llamaba Países Bajos, etcétera. En Ámsterdam está el Rijksmuseum, con la segunda Sí. colección de obras más importantes de un tal Rembrandt van Rijn, un pobre hombre que no sabía pintar. Lo curioso es que la colección más importante de Rembrandt está en el Hermitage de Leningrado, porque hubo un zar, claro, hubo un zar que era tan fanático de Rembrandt que tenía no un agente, 10. El zar pues era el dueño de Rusia, ¿no? Tenía 10 agentes por toda Europa comprando Rembrandt, o Rembrandt, como se lo quieran pronunciar, y el Hermitage de Leningrado, que en sí es un museo, que es un palacio, una cosa de locos, tiene la colección de Rembrandts más grande del mundo, by far. Pero bueno, va a tener para ver museos, sana envidia. Bueno, cuéntenos, háganos un tour. Primero que nada, Sofía, por favor, salude a la señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del gobierno del Ecuador ante el gobierno de Su Majestad el Rey de los Belgas y el gobierno de Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo. Embajadora, buenos días. Vea eso. Sofía, qué gusto verte, qué gusto, qué ganas de estar ahí. Realmente me siento en casa, no podría ser de otra manera. Y les mando un abrazo enorme. Realmente sé que estamos con una diferencia de clima más o menos. Guayaquil con un calor bastante fuerte. El clima, pero veo en tu piel ese sol que bueno, siempre se extraña. Así que te mando un abrazo enorme. Sí, la verdad es que aprovechando el sol bastante por acá. Claro, hoy día el INAMI lleva como 10 días pronosticando cielos nublados y los 10 días ha hecho un sol de las palabras impublicables. Hoy, por lo menos a las 6:30 de la mañana no salió el sol con todo su furor, pero ya está saliendo. Al INAMI habría que, no sé, pero bueno, cuente la experiencia. 22 grados, que de 0 a 22 grados pues es increíble. No, hay 22 grados más. Sí, pues de 0 a 22 grados te ganas 22 grados. Exactamente. Ahora, de 22 grados a 44 grados, como le ha pasado a tu servidor en Jeddah, en Arabia Saudita, tú quieres decir a quién mato, pues no. Ya, pero bueno, cuéntanos la experiencia, ¿cómo es esto de ser embajadora en un país que pese a ser pequeño y nuevo, es el centro de la Unión Europea? Así es, y sobre todo en un país que tiene una historia súper conectada con todo el comercio de Ecuador, pero sobre todo con la ciudad de la que yo vengo, que es Guayaquil. Bélgica es la entrada de todos los productos comerciales de Ecuador a través del puerto de Amberes. Antwerpen. Y ya vamos haciendo una historia un poco más de la mano, digamos, tal vez no por los motivos que hubiésemos querido, pero estamos juntos contra esta lucha férrea que hay que tener en contra de la contaminación de nuestro comercio internacional. Se han hecho unos avances impresionantes y un poco quería hacer una historia que vaya acorde con el tiempo y con las cosas que han ido pasando durante el tiempo, porque a partir del 2023 empezamos a conversar y se firma un memorando de entendimiento con Bélgica para poder controlar mejor el tema del puerto de Amberes. Pero ya en el 2024 este memorando de entendimiento toma mayor forma porque tuvimos la suerte de que en ese momento el actual primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, era alcalde de Amberes. Y ya con el alcalde de otros dos puertos importantísimos, que son Hamburgo y Rotterdam, a conocer y a conversar con el presidente Daniel Noboa en Ecuador sobre cuáles son las acciones que se tienen que tomar frente a las exportaciones y al comercio. El primer ministro Bart de Wever es una persona muy dada a la libertad comercial y a que haya esta libertad de, digamos, de movimiento, de tanto de capitales como de comercio que tiene que haber. Luego de esto, pues, él es elegido como primer ministro y hoy hacemos realmente eco de sus palabras y es algo que a mí realmente me llena de orgullo poder ser representante de esta misión. Y es que él tiene muy claro que en el momento en el que Bélgica pierda sus puertos, pierde el país.
y es algo que Ecuador lo ha vivido a punta de realmente experiencias que otros países pueden aprender y compartir. Entonces hay una oportunidad de oro de forjar unas relaciones bilaterales en torno a esta problemática que ya no solamente es de Latinoamérica, sino que se exporta también a puertos internacionales. Hoy luchamos prácticamente hombro a hombro, Bélgica y Ecuador, para poder liberar de nuestro comercio internacional el fantasma del narcotráfico. Entonces, es una oportunidad de oro realmente saber que tenemos el apoyo dentro de Bélgica de un primer ministro que tiene clarísimo que un puerto pierdes el país. Ahí tengo una pregunta. Específicamente en el memorándum, ¿qué cambia en la práctica de este convenio o estas relaciones? ¿Se ha implementado más intercambio de información, trazabilidad o un control de carga? ¿Qué es lo fundamental o qué se está tratando de conseguir mediante este memorándum? Este memorándum de entendimiento va evolucionando porque hay que admitirlo, realmente la capacidad que tienen estos grupos delincuenciales organizados para inmiscuirse dentro de las relaciones comerciales es impresionante. Entonces, este intercambio de información incluye, pero principalmente su fin obviamente es proteger el comercio internacional, reducir los riesgos y fortalecer esta relación de comunicación que necesitamos tener para estar pues al día con cómo ellos van evolucionando. Una cosa interesante, por ejemplo, es que dentro de los puertos de acá de Bélgica o de Amberes es muy costoso para la mafia internacional y muy difícil coimar o corromper a las autoridades. Entonces van buscando, por ejemplo, otros métodos para contaminar que son tan diversos como, por ejemplo, buzos especializados que se tratan de sacar de los cascos de los barcos elementos que están pegados con magneto antes de que lleguen a puerto para no tener esa trazabilidad del dinero que hoy podemos también tener en base a pues, todo el sistema financiero internacional comparte información. Este memorando todavía está en proceso de ir evolucionando, porque vamos más o menos al ritmo que se tiene que tener un caballo con rienda corta para ir actualizándolos con todas las nuevas tecnologías, entre comillas, que tienen estos grupos delincuenciales para inmiscuir igual a través de la parte legislativa de un país. Pero lo bueno aquí es que se han dado cuenta algunos de los puertos de Europa que esto tiene que ser un trabajo en conjunto porque de lo contrario nos terminan ganando. Y es una oportunidad de oro porque Ecuador no es que está siendo el mal ejemplo, sino que al revés, está siendo el ejemplo mundial de qué hay que hacer para que esto no llegue a escalar y no se convierta pues un estado en democracia y libre, lamentablemente en lo que se conoce como un narcoestado, que hoy ya es una palabra que puedes incluso escuchar dentro de lo que se habla aquí en Europa, sobre todo de los puertos. Entonces, es una oportunidad de oro y este memorando va evolucionando con las necesidades que vamos teniendo nosotros como países exportadores, porque tenemos una importancia enorme dentro de todo lo que se importa desde Ecuador hacia Bélgica. No solamente es cacao, banano, camarón, sino que hay un montón de productos no tradicionales que necesitan tener la seguridad de que este sistema funcione a perfección. Y bueno, lo hemos hablado en algún momento en el programa, de la vainilla orgánica, de la trucha salmonada, de productos no tradicionales como la balsa, y claro, la minería responsable que también tiene una apertura acá dentro de Europa. Entonces, este memorándum va digamos, actualizándose, y eso me lleva a la reciente visita que tuvimos acá en Bélgica del presidente Daniel Noboa, que fue en enero de este año. Sí, claro. En donde ya la conversación que evoluciona desde esa visita del primer ministro hoy, Bart de Wever, que en ese momento era alcalde de Amberes cuando visita Ecuador, tiene esa continuidad de la visita presidencial que tuvimos aquí en Bélgica, que no solamente habla, y un punto de vista muy interesante es del traspaso de información, como bien lo preguntaba Sofía, sino que también se reconoce el esfuerzo económico de un país en vías de desarrollo y cuánto le cuesta a Ecuador que esta contaminación se detenga en origen y no en destino. Y esto es importantísimo porque dentro del punto de vista económico muy liberal que puede tener el primer ministro, hablamos de un reconocimiento en temas económicos para los países que estamos luchando de frente contra el narcotráfico. Y es muy bueno para Ecuador, obviamente, tener esta oportunidad de también abrirse a la inversión belga. Hay algunas empresas de Bélgica que ya tienen proyectos, por ejemplo, solares, que están funcionando en el país y que están interesados en seguir invirtiendo. Una de las más famosas que tenemos es la empresa Belga Solar, que tiene ya un espacio dentro de la Universidad Amazónica. Tenemos Newhouse, que es de estos chocolates maravillosos que trabajan con cacao directamente ecuatoriano.
tenemos Primoris, que tiene la instalación de laboratorios justamente para el estudio de los productos orgánicos en Ecuador, porque somos por quinto año consecutivo el mayor exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. Y la puerta de eso claramente es Bélgica y el puerto de Amberes, ¿no? Entonces, todo esto ha seguido esa continuidad de que juntarte para luchar contra el narcotráfico no solamente habla, como bien dice Sofía, de intercambios de información o de los modos operandi que ellos llevan, sino que abre la puerta a entender que cada inversión sana que reciba Ecuador es la manera de luchar en contra del narcotráfico. Esta narrativa que se quiere posicionar a veces de que comprar productos ecuatorianos significa de alguna manera estar relacionado con lo que lucha justamente un país en vías de desarrollo, es totalmente lo contrario. Cada caja de banano, de camarón o cada tonelada de cacao o de flores que llega vía aérea a Europa es la manera más eficiente de luchar contra el narcotráfico en territorio, porque significan oportunidades sanas para nuestra gente que está obviamente de frente luchando contra esos grupos delincuenciales organizados internacionales ya, ¿no? Un dato histórico, bueno, relativamente nuevo, pero histórico. En el año de 1982, se inauguró en el 83 y lo empezaron a construir creo que en el año 80, el complejo comercial Albán Borja fue construido por la SBB, la Société Belge de Beton, la Sociedad Belga del Concreto. Y entonces era interesante porque ahí se veía la mezcla de Flemish y Francophones, que estaba, por ejemplo, el gerente aquí era Marcel Dediker, Flemish total. Después claro, tenían el ingeniero jefe de obra, Willy de Grot, obviamente Flemish. Y luego tenían a otro ingeniero que creo que llevaba más bien partes, era Hansen, obviamente ese puede haber sido de la parte alemana o Flemish. Y habían dos más que ahorita se me dan los nombres, que esos sí eran, con eso yo podía hablar. Hablaban francés y yo estaba pues todavía más fresco del colegio de tantos años y claro, los otros también hablaban francés, pero ya hubo una presencia de una entiendo que la Sociedad Belge de Beton es una empresa muy grande en Europa, no es cualquier tienda de la esquina, y bueno, qué bueno. Y para que veas lo chiquito que es Europa, ¿no? Tú mencionaste tres puertos, Amberes, Antwerp o Antwerpen, 3 nombres tiene esa cosa, Dios mío. Sí. 3 nombres, sí. Y dijiste Rotterdam, Países Bajos, y Hamburgo, Alemania. Si tú pones una línea recta entre los 3, no hay nada de distancia. Así es. Y sin embargo, entre los 3 mueven una cantidad brutal de miles de contenedores, no sé si al día, a la semana, al año son millones. Bueno. Ahí están los 3. Esa es la ruta de entrada a Europa del Norte de la droga. Históricamente ha sido la ruta de entrada de todo, incluyendo, bueno, vámonos más atrás, incluso la historia de el tramo de las especias comienza justamente con estas compañías que se formaban pues en Países Bajos en esa época, que se reconoce un poco como el primer intento de capitalismo sin que se llame como tal, porque bueno, se reunían en un lugar conocido ahora como la Bolsa, dada basándose en el apellido de uno de estas familias que empezaban a reunir capital para estas expediciones de trading, digamos, de comercio fluvial, de donde pues por supuesto tienen históricamente estos países su fama, digamos, de haber construido imperios realmente comerciales libres, este comercio libre. Y recordemos porque la Escuela de Economía Austriaca justamente se gesta en esta libertad de poder utilizar lo que te sobre o el ahorro como inversión para poder continuar esta hazaña o esta misión que tienes de traer estas especies desde muy lejos y poder pues traerlas acá. Y realmente es lo impresionante, es saber que están unidos estos países en torno no solamente a detener la contaminación en destino, sino sobre todo a ayudar a los países que desde origen estamos luchando contra estos grupos delincuenciales organizados que tratan de alguna manera usufructuar de lo que realmente siempre ha funcionado, porque es realmente ese libre comercio y ese pensar en que el consumidor final tenga un producto de calidad, lo que ellos terminan aprovechando como rutas comerciales que son pues ancestrales realmente dentro de la historia, no solo de Europa, sino de la humanidad. Y un dato interesante es que así como Ecuador pues le vende a Europa y a través de Bélgica también
cacao, banano, camarón, las flores que llegan en su mayoría por tema aéreo. Ecuador lo que recibe de Bélgica es muy importante porque recibimos vacunas, medicamentos y para el tema orgánico, incluyendo no solamente la parte industrial, sino también los elementos o los químicos necesarios para que nosotros podamos seguir siendo el principal proveedor de orgánicos a la Unión Europea. Es decir, es una relación importantísima que hoy, con esta oportunidad de oro que hay de que el presidente de Ecuador y el primer ministro de Bélgica estén juntos en la lucha contra el narcotráfico internacional, se siente más que nunca. Entonces es importante saber que en esos barcos no solamente llegan nuestros productos, sino que también se va tecnología hacia el Ecuador y que esto abre el imaginario de la inversionista, no solamente de Bélgica, sino de toda la Unión Europea, de la necesidad también y la oportunidad que hay en Ecuador de invertir en proyectos de infraestructura eléctrica, de energía solar, de laboratorios de estudio, que tanta falta nos hacen también en Ecuador por la cantidad de biodiversidad que tenemos y lo mucho que hay todavía por descubrir. Algo que quería compartirles es que dentro de la conversación muy interesante que tuve la oportunidad increíble de tener con el rey Felipe, el rey de los belgas, es una persona muy interesada en la conservación y sobre todo en la conservación de ecosistemas tropicales. Dentro de Amberes hay un laboratorio de estudio de ecosistemas tropicales y de riesgo que esto puede para enfermedades virales. Y pues bueno, ojalá todo se dé, vamos a tener la oportunidad de irlo a conocer y poner a los ecosistemas tropicales de Ecuador en la mira para que se puedan ir haciendo estas investigaciones de manera mucho más profunda porque hay realmente una oportunidad enorme y cosas que no hemos descubierto que seguramente con el apoyo que tenemos hoy acá se pueden hacer cosas a futuro y pues ir explorando toda esa biodiversidad que aún está en bruto en Ecuador. Justamente del interés de la conservación creo que tenemos aquí no solo la embajadora, pero sabe bastante del tema. ¿Qué rol juega me va a contar a mí, por Dios? ¿Qué rol juega mundialmente el Ecuador para el rey, para Europa, en la percepción de la biodiversidad que tenemos? ¿Lo ven con un énfasis de entender y conservarlo? ¿Cómo lo están viendo a nivel global? Bueno, Ecuador tiene una joya de la corona, que ya sabemos cuál es. Galápagos siempre es lo primero que se posiciona en la cabeza de nuestros hermanos europeos cuando hablamos de la maravillosa biodiversidad de Galápagos. Sin embargo, tenemos un puesto muy importante, y voy a empezar un poquito con el otro tema, pero bueno, es parte de lo que vamos a traer, en el tema cultural, que no solamente habla del registro histórico o de compartir nuestras etnias y nuestras culturas, sino también de cuánto ha influenciado, por ejemplo, las especies nativas comestibles de América del Sur a la cocina europea, y lo hemos conversado muchas veces en el programa, que sería una pizza sin tomate, que sería de Europa sin papas. No, se hubiera muerto de hambre, perdón. Si no hubiera sido por esa humilde y despreciada papa, la mitad de Europa se hubiera muerto de hambre. Irlanda, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, para dar dos ejemplos, tuvieron hambrunas terribles porque la cosecha de papa, llevada toda de aquí, en esos años hubo heladas y literalmente la gente se moría de hambre. Y en el caso de Irlanda fue una de las razones para una de las migraciones masivas más importantes de Irlanda hacia Estados Unidos. Se estaban literalmente muriendo de hambre, no es broma. Así que mira tú lo que ha sido la papa. El plato insignia de Bélgica, uno de los platos ¡Le pommes frites! Exactamente, son las papas fritas con mejillón, que son unas papas fritas deliciosas, pero definitivamente hoy Europa reconoce, y claro, América también reconoce, porque siempre lo hemos reconocido, que esta fusión de nuestras especies, de cómo se van alterando los gustos, digamos, de las poblaciones, son parte de una historia que contar. Algo increíble fue que en noviembre del año pasado, esta misión pudo colocar en uno de los principales museos de Bruselas una réplica de la vasija de Palanda, para poder contarle al mundo, porque yo sé que tanto Rodolfo como Sofía lo saben muy bien y han sido parte de esa vocería, al igual que Lourdes Páez, de que Ecuador es la cuna del cacao, porque siempre tenemos que andar compitiendo con otros países, y yo le digo un poco es el dilema del Panama Hat, pero la realidad es que hoy Europa ya se va enterando de que los orígenes reales del cacao pues son ecuatorianos. Y por supuesto, los chocolateros por experiencia non plus ultra en Europa son los belgas. El chocolate belga es el más famoso de Europa, me atrevo a decirlo. Y claro, esta fusión que puede venir de reconocer
que de la cuna del cacao se pueden hacer maravillas dentro, se ha convertido también en uno de los principales motivos por los cuales el cacao ecuatoriano es visto como un producto increíblemente importante para la preparación de cualquier tipo de chocolate. A eso hay que sumarle la oportunidad que tendría, por ejemplo, una vainilla orgánica cultivada entre Esmeraldas y Santo Domingo, que podría venir sin ningún problema a hacer un producto no tradicional que se puede empezar y muy bien pagado, entre paréntesis, ¿no? Porque así, la vainilla da costando una cantidad que cuando me contaron, yo dije, en palabras que no puedo repetir, hay damas y la radio y todo, pero le pedí que se vaya a burlar de su progenitora, en otras palabras, porque yo pensé, usted me está vacilando, resulta que no. La vainilla ha sido carísima, pero carísima. Oiga, pero díganos le pommes con mejillones, ¿cómo los pide usted en Bruselas? Porque si los pide en castellano no se lo van a dar. ¿Cómo es? No, es como se conoce, pero en realidad si quisieras decir papas fritas y almejas sería pommes frites mule. Pero en la calle ¿Qué? Mule. Ya empezó a hablarnos en raro también. Bueno, ¿y qué tal las papas fritas de allá? Son deliciosas, de verdad que son deliciosas, pero hoy conversábamos con un reconocido chef ecuatoriano que se llama Luis Castillo, que hoy tuvo la oportunidad de venirnos a visitar a la embajada y contarnos que se va a participar a uno de estos eventos increíbles en México y luego se va a otros lugares del mundo. Es realmente un orgullo. Él vive en Bélgica, es parte de esta representación ecuatoriana que tenemos. Imaginémonos lo que va a hacer cuando conozcan las más de 1000 tipos de especies de papas que tiene el Ecuador. Solamente las tiene Perú, los Andes no sabe dónde termina la frontera. Entonces se consume el tipo de papa, digamos, tradicional aquí, pero se está abriendo este mercado justamente a especies nuevas que estén relacionadas, y esto sería pues realmente un cambio brutal para el imaginario de que un solo tipo de papa es de donde se podrían hacer todos estos platos maravillosos. Entonces, a nivel cultural va mucho más allá que la típica historia que contaron, que nuestras etnias se representan, porque se representan muy bien aquí nuestras etnias, sobre todo la otavaleña, incluso el Meniken Peace, que es una estatua... Sí, no, pues el símbolo de Bruselas, el niño haciendo pipí, para hablar claro. Yo tengo la estatua en miniatura ahí en mi biblioteca, me muero de la risa. Sí, es en serio, es el símbolo de Bruselas. Sí. Es increíble, ¿no? Otavalo, hecho y regalado por la etnia otavaleña aquí en Bruselas, y hay un museo de los trajes del Meniken Peace. Ojo, también hay una niña y un perrito, pero el Meniken y bueno, tenemos dentro de los sueños de la embajada y de la misión también traerle trajes de diferentes etnias, incluyendo las de la costa. Me encantaría que los colorados de los Áchilas también puedan tener esa representación dentro del Meniken Peace, y pues los amazónicos también, ¿no? Es algo que se vive mucho, el conocer diferentes culturas acá no para, el hambre de conocimiento es enorme. Y nosotros pues en Ecuador todavía nos falta mucho por enseñarle al mundo, sobre todo nuestra cultura costeña, que muchas veces pues no ha tenido la misma comunicación maravillosa que han tenido nuestras etnias de la sierra, de la amazónica, y la cobertura mediática que ya por existir tiene Galápagos. Entonces, uno de mis sueños es que el Meniken Peace se vista con un traje de sáchila o chachi o agua. Oiga, una preguntita. En el museo ese del Meniken Peace debe haber bastantes baños, ¿no? Porque la estatua es, pues, digamos, sugestiva para que uno vaya ahí a hacer lo que tiene que hacer, digo yo, ¿no? Y pero, con Sofía estamos pensando, ¿usted alguna vez ha estado en Tulcán? Claro. Ya, pero usted no ha estado a las 6 de la mañana cuando abre el mercado con un chuchaque espantoso, comiéndose un hornado con la papa de Tulcán. Bueno, la papa de Tulcán es de este porte. Para ver si le mandamos algunos a la embajada para que les enseñe a los súbditos de su majestad el rey de los belgas, y vean, porque con esa papa se puede hacer harta papa frita. Por ahí también yo tengo una preguntita. Dele. Estábamos hablando obviamente del rey, el presidente Daniel Noboa, las relaciones internacionales entre los gobiernos, pero me interesaría, yo siento, Andrea, tú sabes bastante de esto, ¿cómo ha sido la percepción de la ciudadanía hacia los productos ecuatorianos? Más allá solo de materias primas, hemos visto, y has hablado tú, chocolates que hay de especialidad, obviamente Bélgica tiene también sus chocolates, pero
productos, ¿cómo ha sido la percepción de la ciudadanía, más allá obviamente del conflicto de inseguridad que ha pasado, hacia los productos ecuatorianos? Bueno, es clarísimo, el mercado no solo europeo en general, y creo que tú también lo vives desde allá, y Rodolfo y Sofía, no somos ajenos al tema. Hay un mercado mundial cambiando hacia un producto sano, no solamente porque significa salud para el consumidor, sino porque significa mejor manejo de nuestras tierras, un proyecto agricultor sostenible, que tenga el trato justo, que pague lo apropiado. Y como costeños creo que reconocemos que este ingreso de dinero que va a las plantaciones, de su mayoría en la costa, de banano, de cacao, tiene que ver con esta lucha en territorio contra la economía ilegal. Entonces, realmente hay en primer lugar, un mercado internacional que está apostando muchísimo por el tema orgánico, no solamente por salud, sino por sostenibilidad y por ética. Y esos son dos términos muy importantes acá en Europa. Y paga un super premio. Se vuelca a lo orgánico porque es algo muy asequible, muy fácil de encontrar y que sabemos que cuida nuestra tierra, pero acá en Europa hay todo el bagaje también de la parte ética y de la parte sostenible. Entonces, Ecuador por quinto año consecutivo es el mayor proveedor de orgánicos a la Unión Europea, y esto recién comienza. Nosotros tenemos esta facilidad de poder sembrar orgánicos sin que tenga una inversión inicial muy alta, porque nuestros suelos, en su mayoría, no digo todo, no está realmente colmado o contaminado ya para que tengas primero invertir en limpiar el suelo, poder hacer las pruebas para que este producto pase todos los requisitos que se tienen acá, que son muchísimos, para ser catalogado como orgánico. Entonces, prácticamente cuando tú hablas de productos ecuatorianos, es sinónimo de un producto orgánico y de calidad. Realmente he podido probar diferentes frutas acá que todavía, por ejemplo, no llegan del mercado ecuatoriano, y nada se compara al sabor, por ejemplo, de un mango de Ecuador con el mango que tú puedes encontrar acá en el tema de la Unión Europea, con más cercanía a India, que después de Claro. es nativo mango como tal, o África, donde también hay sembríos de mango. Sin embargo, cuando tú hablas de producto ecuatoriano, automáticamente hablas de un producto sano, de un producto de calidad. Y pues hoy algo lo que queremos posicionar, a pesar de que hay una fuerte iniciativa para posicionar una narrativa muy dañina y que no es cierto, que cuando tú compras un producto ecuatoriano nos estás ayudando a combatir justamente el narcotráfico, claro, que es necesita para que la gente de la costa pueda tener un recurso económico legal frente a la presión que puede tener de las economías ilegales que están prácticamente tomando no solo los puertos de Ecuador, sino del mundo. Y hoy lo ven ya desde una perspectiva de un país que puede sufrir las mismas consecuencias que ha sufrido Ecuador. Entonces, parte de la misión es eso, posicionar que cuando tú compras un banano ecuatoriano, cuando tú compras un cacao ecuatoriano, estás siendo parte de quienes están del lado correcto de la historia, y les estás dando la oportunidad a nuestra gente que siga recibiendo un ingreso sano, que es donde principalmente pues el crimen organizado tiene su fiesta, digamos así. No, sí. Solo algún imbécil se le podría ocurrir boicotear productos ecuatorianos porque la droga viene de Ecuador. Claro, nos boicotean los productos ecuatorianos y entonces todos nos vamos a tener que dedicar a lo mismo, ¿no? A lo que sabemos, ¿no? Hay que ser... Pero bueno, lamentablemente ser estúpido es gratis. El otro, hace unos par de 2 o 3 semanas, hubo una preocupante declaración del gobierno de Su Majestad el Rey de los Belgas, porque allá el jefe del Estado es el rey, pues, ¿no? El primer ministro es quien gobierna, pero el jefe del Estado es el rey. Y ellos ya decían con muchísima preocupación el estado de copamiento de los puertos, no solo en Bélgica, sino en Europa. O sea, no solo, a ver, para que nos vamos quitando los complejos aquí, no solo que las mafias de los EDO y del narcotráfico internacional te copan los puertos ecuatorianos, te copan los puertos de 3 de los países más avanzados del mundo, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. A ver, entonces no es un problema nuestro. Nosotros somos un moquito al lado de esos de allí, pero la droga sale de acá. Y como dice el cretino de Petro, ¿por qué se me cargan a mí? Si el 70% de la cocaína colombiana se va por Guayaquil y el pobre estúpido no se da cuenta que está diciendo cocaína colombiana, o sea que viene de Colombia, el país de él. Entonces, esto es una cosa que la gente tiene que entender, que la droga es un problema mundial y que tiene que ser combatido a escala mundial o nos jodimos, como dijeron por allí. Y yo creo que también hay un punto importante, y más que todo en los puertos de Bélgica, que son mucho más grandes que el ecuatoriano.
Andrea, ¿tú crees que este modelo europeo de control se lo pueda replicar en Latinoamérica o esa es la intención más o menos entre los dos gobiernos de poder tener unos estándares europeos en los puertos ecuatorianos? Totalmente, totalmente. Y luego de escuchar declaraciones tan fuertes como al primer ministro, y bueno, pensemos un poco, ¿no? La experiencia del primer ministro en este momento es ser el alcalde de Amberes. Claro. Es decir, sabe a una magnitud, a una escala con mucho detalle, cómo esto puede derivar en tomarse infraestructura y estructura del Estado como tal. Y Bélgica no es ajeno al tema, incluso salió en los medios, esto es información pública, un juez de Amberes hace una carta abierta avisando que, o de alguna manera alertando, que Bélgica podría transformarse en un narcoestado si esto no se detiene de raíz. No, y Sofía, es fundamental. No estamos hablando de que es preferible invertir en una tecnología de punta en el destino para poder acá recién detener todo esto, porque desde que salió de Guayaquil, cruzó todo el océano y llegó hasta el puerto, hablamos de que ya hay un flujo de dinero que en primer lugar es trazable, y es la principal arma que tienes contra el narcotráfico, es la trazabilidad de estas transacciones, porque tienes que ir coimando al guardia, a la persona encargada, y esto continúa. Van tan rápido, evolucionan tan rápido, se esconden tan rápido, que si tú no aplicas la misma tecnología en origen y en destino, lo que estás haciendo es dejar un marco para que ellos se vayan actualizando incluso en el trayecto mismo. Y esto llega a tecnologías incluso de, por ejemplo, este buzo entrenado que coge este pedazo de mercancía ilegal y la saca del casco del barco donde está pegado magnéticamente, luego es transferido a un submarino artesanal donde muchas veces ya no hay ni tripulación, sino que se mueven a través de sistemas de navegación automatizados e incluso ya están buscando las costas de África y la parte sur de Europa porque se les está complicando la entrada por el norte debido a que hoy estamos todos en la primera línea de defensa. Y que obviamente lo que dice Rodolfo, que esto no sea solamente del puerto de Amberes, sino que también de Rotterdam y de Hamburgo, y estamos hablando de una unión de 3 países que tienen la tecnología, que tienen la fuerza, que tienen la estructura para poder detener esto en origen, es lo principal, porque lo interesante es esto, ¿no? Cuesta mucho más coger un cargamento contaminado ya en el puerto que de una vez en el origen. Entonces, y sobre todo, como bien decía Rodolfo, parecería increíble, pero hay personas bastante dedicadas a querer posicionar una narrativa completamente al revés de lo que realmente puede significar para Ecuador que aumenten las exportaciones, para que se alimente la economía sana y podamos defender a nuestra gente, sobre todo en la costa, porque coincidentemente la gran mayoría de los productos de exportación, son sobre de la todo costa, como banano, cacao, el café, bueno, ya es un poco más de altura, las flores son totalmente de la sierra, todos tenemos... Sí, pero el pescado y el camarón también son de por acá, fíjate tú. Y vuelan en avión, es mucho más difícil el tema de la contaminación a través de flores, lamentablemente se les hace más fácil el tema de los puertos, aunque acá ya la están viendo muy difícil por esta información que estamos pudiendo de alguna manera compartir, y no solamente en términos de informarnos y de tener acceso a datos que antes no eran realmente en tiempo real, sino de aplicar tecnologías de punta desde el origen hasta el destino. Esto es realmente algo que ha cambiado la percepción de cómo Europa se relaciona con los países de Sudamérica que estamos en vías de desarrollo, gastando mucho dinero que podría ser invertido en otras cosas, en luchar contra el narcotráfico, que al final del día es un problema de todos. Una de las cosas que también opina el primer ministro, que comparto profundamente, es que el narcotráfico no conoce fronteras. No le interesa dónde comienza, dónde termina un país, y es algo que vivimos desde Ecuador, ¿no? Entonces, esa visión que está teniendo Bélgica y que realmente lo está liderando por esta coincidencia de que el primer ministro haya sido el alcalde de una ciudad que tiene un puerto que hoy se enfrenta a este tipo de riesgos, pues es una oportunidad de oro realmente. Yo lo veo como una oportunidad de oro para que la relación bilateral de Ecuador-Bélgica sea una relación importantísima en términos no solamente de exportación, de inversión y de nuestro comercio internacional, sino también de seguridad, que es lo que hoy ya se convierte pues en la narrativa de los medios internacionales, porque es una unión muy distinta a lo que normalmente han sido las relaciones
entre los países europeos y los países latinoamericanos. Además con un plus para la idea de no esperar a que llegue el barco a Antwerpen, Amberes o Antwerp para... A ver, ¿por qué voy a permitir, si yo soy el destinatario, por qué me voy a correr el riesgo de que 1 o 10 o 100 barcos que no los paré en el puerto de origen, crucen una parte del Pacífico, pasen el canal de Panamá, crucen el Atlántico y lleguen y yo me corro el riesgo que de 10 se me pasen, ojalá 1 de 10, que ya es malo, perdón, y peor si se me pasan 9 de 10. En cambio, si ayudo y los paro a la salida, no me llega ninguno, pues entonces mi riesgo es 0. O sea, no hay que ser muy inteligente, ¿no? No. Y hay eso, la exposición que tienen los funcionarios públicos, los funcionarios en tema legal, cuando tú ya tienes que tratar con la contaminación en destino. Porque eso quiere decir que vas a tener que de alguna manera coimar a algún funcionario dentro de la aduana para que eso pase y empiece a corroer la estructura estatal desde adentro. Claro. No solo te enfrentas al gasto tecnológico de tener que, por ejemplo, poner escáneres de magnitudes impensables dentro del puerto, sino que también estás exponiendo a tus funcionarios, a tus jueces e incluso a funcionarios públicos a que tengan que lamentablemente pasar por esta disyuntiva entre salvaguardar la vida de su familia o aceptar la coima que obligadamente ya un GDO internacional con el poder que hemos visto que tienen, doblegue a una estructura tan fuerte como los países europeos que históricamente han tratado justamente de cuidar que esa estructura estatal sea libre de corrupción. Entonces va más allá solamente del tema técnico, sino también de la exposición que tiene la estructura de un Estado sano a la corrupción una vez que esto ya permea las líneas del comercio, digamos, y del intercambio sano que debería haber entre dos países que se necesitan a nivel de los productos que cada uno le puede ofrecer al otro. De ahí, yo sé que mencionaste brevemente, pero creo que para la ciudadanía es muy importante escucharlo, sobre la inversión belga en Ecuador, en Belga Solar, más que todo en sectores que sabemos que hay problemas o dificultades en este momento. Se está trayendo energía a Bélgica, infraestructura, consumo, y cómo tener un país como Bélgica que también le gusta la conservación, ayuda al Ecuador a poder crecer en estos ambientes que son necesarios. Totalmente, y no solamente Belga Solar, que tiene la instalación de los paneles, como te comentaba, en la Universidad Amazónica, sino Neuhaus, que es una marca de chocolatería importantísima acá en Bélgica. Nosotros en Ecuador lo pronunciamos como Neuhaus, pero el nombre correcto es Neuhaus, es muy famosa y está justamente buscando el tener la mejor calidad de materia prima que puede encontrar en el mercado, que es el cacao orgánico y pues el cacao de altura del Ecuador. No solo eso, sino que también Primoris es la que instala este laboratorio para el control de productos orgánicos. Entonces, no solamente es que nos compran los productos orgánicos, sino que nos están ayudando a que estos productos salgan realmente desde los certificados de origen de laboratorio que se necesitan y que pues muchas veces el emprendedor o el pequeño agricultor no tiene acceso. AEDES, con H, es una firma de desarrollo también que trabaja con consultorías ambientales. Y hay un interés enorme de la inversión belga justamente en todo el sistema de renovación que se necesita dentro del tema eléctrico para la transmisión, por ejemplo, Ecuador-Perú. Belga Solar es una de las que más nos llama la atención porque ya tiene proyectos funcionando en Ecuador y puede ser pues una gran apertura para la inversión. Queremos demostrarle a Europa que Ecuador es un país seguro en el tema de legislación y estable para poder invertir. Dentro de eso hay acuerdos que se están gestando ya, llegando justamente al final de estos acuerdos, afinando los últimos detalles, no solamente para Bélgica, sino para toda la Unión Europea, que son parte de por qué tenemos hoy la tensión que tenemos desde Bélgica. Y a esto le sumo esta parte maravillosa de la conversación con el rey Felipe del interés que hay también en investigar los ecosistemas tropicales, no solamente dentro del punto de vista del beneficio económico, sino también como la parte de seguridad ante lo que puede representar que estos ecosistemas se extingan y los virus que pueden salir de estos ecosistemas hacia la humanidad, como son muchos de los virus, pues que en el tema de salto de interespecie han constituido un verdadero riesgo para las poblaciones que están expuestas a ellos.
Entonces, no solamente es la parte linda de Galápagos, donde somos la joya de la corona, y definitivamente Galápagos es reconocido a nivel internacional como un destino de conservación y de conocimiento también de cómo conservar, de experiencia de conservación, sino que también se abre a la investigación de muchos de los ecosistemas que a veces el brillo de la joya de la corona que es Galápagos les hace sombra, ¿no? Una de las propuestas que tenemos también, o de las cosas que queremos conseguir, es que se posicione Galápagos como un destino de lujo, porque es algo que le conviene muchísimo a las islas. Necesitamos que menor cantidad de turistas dejen mayores recursos para la conservación de las Islas Galápagos. Esto no quiere decir que se vuelva inalcanzable, jamás, obviamente, para los ecuatorianos ni para el resto del mundo, pero hoy tenemos la oportunidad de poder vender Galápagos como un destino turístico de lujo, donde probablemente vas a probar, en lo personal, y respeto a quien opine diferente, la mejor langosta del mundo, cosa muy apreciada por los europeos en esta zona, sobre todo donde se consume. A ver, ¿cómo no va a ser apreciada la langosta? Si tú tienes allá la langosta la Thermidor, francesa, bueno, es frontera con Bélgica. Luego tienes la langosta a la armoricana, que es una zona de Francia también. Los tarados le dicen a la americana. O sea, la langosta, a ver, yo he comido la langosta de Galápagos. Esas son palabras mayores, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre lo que tú dices del turismo de lujo, del turismo que no es de mochileros, que nadie tiene nada en contra de que una persona se eche una mochila a la espalda y vaya a recorrer el mundo. Pero es que el problema es que Galápagos tiene un tope de gente que puede admitir al año. Por ahí comencemos. O sea, como hay un tope, porque donde dejamos abierto que entre todo el mundo, se acaban las islas, entonces tenemos que usar el tope de la mejor manera para generar mayores divisas para la gente, el colono que vive allí. Entre paréntesis, habría que hacer una depuración de quiénes son colonos y quiénes son sabidos viviendo en Galápagos, y fuera los que no son. Uno, primero, beneficio para el habitante de Galápagos. Segundo, beneficio para el gobierno del Ecuador, porque estimula la economía. Tercero y fundamental, una protección efectiva del tema del... Oye, la gallina, el viejo cuento, ¿quién es el cretino que mata a la gallina de los huevos, que pone, la gallina que pone huevos de oro? Nadie, ¿no? Bueno, nosotros con Galápagos vamos por ese camino si no escogemos lo que tú estás diciendo. Galápagos tiene que ser un destino que en su enorme mayoría, para no excluir, pero que en su enorme mayoría sea un destino, digamos, de hotel 3, 4 estrellas para arriba. Nada de lo menos posible el que no va a gastar. ¿Ah? Un destino sostenible de lujo. Sí, señor. Como hoy, porque algunas personas pueden tal vez tomar el concepto de lujo como algo que impacta más incluso a un ecosistema tan sensible como Galápagos, pero es todo lo contrario. Realmente el turismo sostenible de lujo lo que hace es bajar la capacidad, mantenerse dentro de la capacidad de carga de este ecosistema sensible, que como bien lo dijiste, tiene un límite de personas que pueden llegar, salir y entrar por toda la cantidad de recursos que se utilizan para poder tener una infraestructura turística de calidad, y siempre con los controles más altos. Pero una de las propuestas es esa, ¿no? Que saquemos del imaginario europeo que Galápagos es un turismo netamente de mochilero o netamente en el tema un poco aventura, sino que también, que en primer lugar es accesible para todos, porque a cualquier edad tú puedes conocer Galápagos dependiendo de qué tipo de turismo incluyas. Puede ser algo a nivel marino, como puede ser marítimo, digamos, como puede ser algo en tierra, pero es accesible para todos, y lo ideal en este tipo de ecosistemas tan sensibles es que la menor cantidad de turistas deje la mayor cantidad de ingresos. Obvio. Entonces, queremos, como tú dices, sacar del panorama del turismo de Galápagos a nuestros queridos, bien o mal llamados mochileros, sino que hay una oportunidad de oro también para reinventar la imagen de las Galápagos hacia Europa, porque si bien es muy conocida la historia de Floriana, de la baronesa, Alemania se encargó muchísimo de poner a Galápagos dentro de los diarios de la época, incluso cuando era un destino completamente exótico, ni siquiera era un destino turístico, sino un destino completamente exótico. Hoy tenemos la oportunidad de posicionarlo como un destino de lujo que llevaría pues un turismo maravilloso. Nos encargamos siempre de dejar claro que Galápagos es un lugar increíblemente seguro,
que el fantasma del terrorismo de los GDOs que han vivido países como Ecuador y otros también de la región, allá no existe. Entonces es importante entender que Galápagos siempre se puede reinventar y es un momento de oro justamente para atraer un tipo de turismo que sea más sostenible y que nos deje más réditos para la conservación que necesitan las islas. Y también abre paso, pues por supuesto, para campañas de turismo distintas, donde Ecuador también se vende como lugares ajenos a los que normalmente o tradicionalmente se han querido posicionar. Obviamente, pues todos nuestros volcanes y los nevados, que también son parte del atractivo turístico, también hoy se venden como un producto turístico diferente al tradicional, ¿no? Y sin dejar de lado nuestra Amazonía, que pues hoy se convierte en la cuna del cacao a nivel internacional, y eso también hace que tengamos otro tipo de turismo, mucho más cultural o histórico, que llama la atención en maneras distintas a lo tradicional, porque por supuesto lo tradicional va a continuar y sigue siendo parte importante, pero queremos renovarnos también en esta imagen de turismo donde si ya fuiste a Ecuador, no lo viste con los ojos que lo vas a ver ahora, porque realmente tenemos una historia que contar. Y por ahí, pensando un poco hacia el futuro, lo que se viene este año y el próximo año, como embajadora, ¿cuál sería su intención de construir la visión internacional del país? ¿Qué quisiera que los ciudadanos bélgicos o europeos en realidad puedan apreciar de lo que tiene el Ecuador en turismo o en comercio? Nosotros primero nos estamos posicionando como un destino de inversión segura, que es algo nuevo para Ecuador, y realmente con la entrada que estamos teniendo luego de esta relación increíble que tiene el presidente Daniel Noboa con el primer ministro Bart de Wever, es realmente una oportunidad de oro para recibir inversión desde Bélgica y por supuesto desde Europa. Tenemos la misión de continuar con esa reunión que fue realmente un éxito en la visita presidencial, donde se escucharon varias ofertas de las inversiones que van a llegar al país, que es lo primordial en este momento, porque tengo la mentalidad de que la mejor lucha que podemos hacer contra la economía ilegal es hacer más fuerte la economía legal. Segundo, e importantísimo, mantenernos como el primer exportador de orgánicos a la Unión Europea, continuar con esa fama muy buena que tenemos de que nuestros productos son deliciosos, orgánicos, son éticamente responsables y que tienen un impacto real en la comunidad a la que le estás comprando. Muchísimo por hacer en productos no tradicionales. Queremos que los belgas conozcan la trucha salmonada criada en el agua del Cayambe, que prueben la vanilla orgánica cosechada en Esmeraldas y en Santo Domingo, que se abran a otro tipo de pesca también, porque realmente hay muchísimo mercado para esto, pero sobre todo que también nos vean como un lugar muy seguro para inversión y un aliado en el tema seguridad, que es lo que nos ha traído una atención especial. Y por supuesto estos avances tecnológicos hacen que como país exportador tengamos que subirle el ritmo. Sabemos que en tema comercial y exportador Ecuador siempre ha sido pionero, y no solamente hablo de la época de oro o del gran cacao, sino que en general somos un país pujante que siempre se ha medido en el pulso del comercio, sobre todo de la exportación a nivel costeño. Entonces, mucho que hacer realmente. De lo que nos estamos enfocando este año son en 3 puntos específicos: en el tema de seguridad, que es primordial y nos ha dado una atención que en lo personal considero positiva para la lucha que tenemos. Segundo, importantísimo, comercio e inversiones, que es donde está en este momento la visita presidencial tan fresca como para poder continuar con esas conversaciones. Y tercero, pero no menos importante, turismo, cultura y la historia, que también tiene para compartir hoy Ecuador dentro de Europa, en cosas tan divertidas, digamos, como qué sería de la comida europea sin la influencia de los productos de América del Sur, pero también qué sería de América del Sur sin la influencia de la comida europea dentro de la nuestra, ¿no? Entonces, son maneras... me estaba olvidando algo importantísimo: las becas. Tenemos como prioridad este año sumar las becas, aumentar el número de becas que han tenido ecuatorianos desde Bélgica. Aquí hay universidades maravillosas que están muy interesadas en atraer este tipo de estudiantes como el ecuatoriano, que realmente brilla. Hoy vemos un ecuatoriano dentro de la misión de Artemis de la NASA. Increíble, ¿no? Increíble. Una de las listas, una parte importante de la lista de las cosas que debemos hacer como misión. Tal vez estamos abarcando mucho, pero creo que la energía nos da para eso, y que es un momentum para Ecuador para construir una relación bilateral con Bélgica que realmente sea muy duradera, y que esto pues se asiente dentro de las bases de que
Hoy nos vemos de igual a igual ante la lucha contra la economía ilegal. Hoy nos vemos de igual a igual con consumidores que exigen un producto de calidad, que buscan lo orgánico, que buscan lo que es sostenible con el medio ambiente, y de igual a igual en lo que podemos ofrecer en turismo, porque, repito, Galápagos es la joya de la corona definitivamente acá en Europa. Claro, pero a ver, deberíamos... A ver, todos tienen joyas de la corona. Por ejemplo, la joya de la corona del Ecuador es Galápagos. Ya. La joya de la corona de Perú es Machu Picchu. Ya. Pero Perú no se queda con Machu Picchu. Perú te hace una promoción de todo el litoral, especialmente el del norte, porque el del sur el agua es helada, ¿ya? Pero tienes toda la zona de la frontera de Ecuador hacia abajo, hay un montón de playas que la fomentan brutalmente, fomentan Nazca, fomentan todo eso. Nosotros, en cambio, acá, prácticamente el Ecuador tiene Galápagos, montañas, selva amazónica y no tiene playas. A nivel de difusión turística, o sea, nosotros debemos ser una especie de monstruo. Tenemos a Galápagos y de ahí saltamos a la cordillera de los Andes, que por el tamaño es relativamente pequeña comparada con la cordillera de los Andes de Perú y de Chile y Argentina, bueno, que son muchísimos más largos. Ya. Entonces saltamos a las montañas y de ahí bajamos a la selva amazónica, qué maravilla. ¿Y las playas? ¿Qué? ¿Se las comió el mar? No se las ha comido nadie. Pero eso no se ha hecho nunca. ¡Nunca! Hoy tenemos lamentablemente el fantasma de la inseguridad, pero Ecuador quedó este año como el destino de aventura mundial. Y este destino de aventura, efectivamente, si lo que más se promociona o lo que tradicionalmente se había promocionado era turismo de aventura en los Andes y en la Amazonía, esta es una opinión personal y también respeto a quien piense diferente. Para mí Ecuador tiene las mejores playas de América del Sur del Pacífico. Sí. Porque la magnitud de las playas que tenemos, la temperatura del mar. Eso, el clima, compara pues con las demás abajo. La comida espectacular que puedes probar, que es tan distinta de Esmeraldas a Manabí, de Manabí a Santa Elena, Guayas, y que luego tiene esta influencia incluso de peruana en el oro. Hablamos de unos tours gastronómicos, culturales. Recordemos que el tema de Palanda, ojo, se empieza a estudiar desde la cultura valdivia, claro, que ya se encuentran los primeros rezagos de cacao hace 5.500 años. Casi y nada. Luego y llegan a Palanda, que es amazónico, que es el origen, porque claro, de la Amazonía se cruzan los Andes, se comercializa a través de las costas ecuatorianas y llega pues hasta México, a Tenochtitlán, donde se hace muy famoso y comercialmente, digamos, atractivo, porque esto es originario de nuestra selva. Sin embargo, pasa por nuestra costa para llegar a todos lados, ¿no? Esa historia maravillosa que tiene la costa ecuatoriana que contar, que en lo personal creo que incluso podría llegar a las megaproducciones que conocemos hoy en día como Disney, donde se habla de una historia que contar de un pueblo que busca navegar y que a través del comercio ha creado mucha de la cultura que tiene, porque hay que reconocer que la cultura costeña no desapareció, se fue amalgamando con todo lo que fue llegando del océano y del mar, porque así son las culturas costeñas. Así, claro. Tiene que contar. Sin embargo, debemos reconocer que el tema de seguridad pues sigue siendo realmente algo importante. Tenemos avances increíbles con las últimas noticias que hemos tenido, realmente ha funcionado dentro del tema, pero todavía falta que Europa descubra las costas y las playas ecuatorianas, la comida costeña que se puede tener, la experiencia de sol y playa, como se conoce este producto turístico, pero sumándole la parte cultural, ¿no? Una de las cosas que a mí me fascinan es el Día de los Muertos costeño, que se celebra... Sí, claro, en Santa Elena. En Santa Elena es increíble. O que las tejedoras de Manabí están conectadas con las sembradoras de paja toquilla que son de Santa Elena. Entonces hay todavía todo un turismo de historia cultural que se une al de sol y playa, que es un producto pues que yo creo que estamos guardándolo para el partido, para el medio tiempo, porque tiene un potencial enorme y el consumo de sol y playa de Europa es enorme y pues está abierto a que le propongamos todas estos nuevos productos turísticos que rompen con el esquema tradicional, como tú bien dices, del imaginario turístico que se ha posicionado en Ecuador. Oye, se me acaba de ocurrir algo con lo que hablaste de Palanda y del cacao. Hace algunos años, cuando tú pues salías de Salinas y te ibas para el norte, eso era la Ruta del Sol, ¿no es cierto? Ya, bueno. Alguien
cuyo nombre no voy a mencionar, ¿para qué? ¿Ya? No, pues se le inventó que era la ruta del Spondylus. Y me resulta a mí que no, que es la ruta del cacao. Porque la única manera que tuvo el cacao que salió de la Amazonía, cruzó los Andes y llegó a México fue por agua. Pues no me van a decir que cruzó el Darién, porque ahí sí ya son unos imbéciles, porque la selva del Darién ha sido la selva del Darién desde los tiempos inmemoriales. Bueno, la cruzas y te mueres, generalmente. Entonces es la ruta del cacao. Porque con todo respeto para el comercio de espóndilos que pueda haber tenido el Ecuador o los pueblos originarios de ese tiempo, al lado de lo que ha significado el cacao, que fue quien le dio de comer al Ecuador durante años porque era lo único que exportábamos, no hay comparación. Entonces ya si nos vamos a poner románticos, nacionalistas al extremo, ¿esa es la ruta del cacao o no? Así es, eso le llamo el dilema del Panama Hat, porque el sombrero de paja toquilla sale de las costas de Ecuador, pero se distribuye en Panamá, y es por eso que lo conoce como el sombrero que compraban, ¿en dónde? En Panamá, pero que está de manos de tejedoras, panavitas, y cosechado por manos maravillosas de nuestras matriarcas, porque todavía son matriarcas dentro de Santa Elena. Y si vamos más allá, pues la ruta del Spondylus, en realidad en lo personal a mí como conservacionista me causaba un poco de dolor y pena, porque el Spondylus está extinto o está en peligro de extinción, digamos así, ya no está extinto en la naturaleza, pero está en peligro crítico de extinción, como una veda permanente, debido a que el recurso se agotó por la pesca, poco sostenible que tuvo hace muchísimos años. Entonces, si la idea era un poco recordarnos que teníamos que hacer esfuerzos, que sí hay esfuerzos de conservación por la concha Spondylus, esa ruta que estás demarcando, que puede ser la del cacao, podría ser también la del sombrero de paja toquilla, es la ruta que le marca al Ecuador ese estilo de comercio marítimo que muchas veces desconocemos dentro de la historia del Ecuador y que hoy se convierte en un tema de conversación internacional por nuestros puertos y los puertos del mundo. Entonces, sí, de acuerdo contigo, todavía hay muchísimo que explotar en el tema del producto turístico costeño que puede promocionar Ecuador. Tenemos la infraestructura, tenemos los recursos naturales para hacerlo, una historia riquísima que contar en temas gastronómicos, una historia cultural que contar. Uno de los sueños, creo que de todos los costeños, es que dentro del museo, el Museo de Valdivia se conozca en el mundo por la cantidad de historias que tiene para contar, y definitivamente es algo que está en proceso y que yo creo que va a ser parte del producto turístico que Ecuador va a poder posicionar, obviamente junto con la joya de la corona que es Galápagos, y se convierte en un motor y una manera muy fácil para poder atraer el turismo al Ecuador, y luego pues también demostrarles que Ecuador es todo lo demás también, ¿no? Oye, una preguntita, perdón, Madame la Ambassadeur, una preguntita. Usted, aquí al menos en esta ínsula barataria, conducía, ¿no es cierto? Manejaba carro, ¿no? Y alguna vez tuvo que ver si tenía el aceite bueno o ya le tocaba cambiar. Sí, ¿no? Correcto. Vea, la manera de medirle el aceite a los que hablan del Panama Hat es preguntarle, qué bien el Panama Hat, dígame, ¿y en qué parte de Panamá lo hacen? Y entonces el otro va a empezar a gaguear, porque en ninguna parte de Panamá lo hacen, ¿no? Y se la juega y dice, a lo mejor este no sabe de geografía. No, lo hacen ahí por Manaví, en Santa Elena. Y si el otro sabe de geografía, le dice, pues eso queda en Ecuador. Así que fácil, la leyenda del Panama Hat hay que desmontarla y ya, porque, perdón, pero... Ya está realmente de bajada. Yo creo que hay muy poca gente que desconoce, que es más, que le llama Panama Hat, o ya se llama sombrero de paja toquilla. ¿A qué así se llama? Más ecuatoriano, pues mayor valor tiene en el mercado. Pero mira cuánto nos ha costado el tema del cacao, que ha sido algo, bueno, pasito a pasito, poco a poco se ha podido ir posicionando. Siempre en el imaginario está que el cacao o el chocolate como tal, por el nombre, pues era originario de México. Poco a poco vamos tomando esta raíz. Pero el chocolate, porque la palabra nahuatl es chocolate, pero el cacao no. Cacao era originario de México. Entonces hoy vamos descubriendo poco a poco estas raíces o este bagaje histórico que tenemos en Ecuador. Lo mismo sucede con la papa, en la cual, pues, bueno, nuestro hermano Perú lo ha posicionado muy bien y hay que aplaudir porque el tema comunicacional ha sido increíble, pero Ecuador también tiene tipos de papas que recién estamos descubriendo y que hoy son un tesoro para los chefs ecuatorianos a nivel mundial, posicionar dentro del reconocimiento internacional.
Y ni siquiera hemos llegado al maní, que también es nativo de nuestra... ¿Verdad? Hasta que que le tocaron el maní. Ay, yo creo que Andrea estaba esperando que alguno de los dos pise el palito y le pregunte por el maní. Y como ya vio que se nos acaba el tiempo, dijo, no, lo voy a decir yo. A ver, denos otra vez otra clase de maní, por favor. Bueno, el maní es originario de las costas también de Ecuador, incluso se habla de que iche es una palabra del antiguo huancavilca manteño o manteño directamente, y cosa curiosa es que el maní se utiliza mucho al otro lado del Pacífico, así como nosotros, los costeños de Ecuador, utilizamos muchísimo el plátano verde, que no es nativo de No, nuestra costa, soy una sino de musácea. Claro, claro. otro lado. ¿No? Y eso es lo maravilloso del comercio, y eso es lo que estamos protegiendo hoy cuando hablamos de cuidar nuestros puertos, cuando hablamos de tener este acceso a competir juntos contra el narcotráfico y ganarle como estados que creen en el libre comercio y que saben que en el momento en que pierden sus puertos, pierden todo. Entonces realmente es emocionante saber que estamos hablando en el mismo idioma en el mundo entero y que los buenos se están uniendo en contra de los malos, que nunca son mayoría, pero simplemente muchas veces se hacen sentir más. Realmente hay oro, bilaterales y más antes, porque siempre hemos tenido relaciones excelentes con Bélgica, pero hoy realmente se hace eco de este trabajo en conjunto y sobre todo de eso, del libre comercio, de entender que somos pueblos de mar, que han tenido históricamente una conexión mucho más grande de lo que nos habla la geografía, a través de ese mar enorme que nos une. Entonces, realmente esto recién comienza, porque hay una oportunidad de oro y hay un problema que solucionar urgente. Y eso hace... Y que nos atañe a los dos. O sea, al Ecuador, a Perú, a Colombia. A ver, Colombia produce el 61% de toda la coca del mundo y el Perú produce el 30 y algo. Entre los dos hacen el 90 y pico, Bolivia hace el resto. ¿Y quién está en medio de Colombia y Perú? Los cojudos. Entonces por ahí sale. ¿Y los quienes se cargan la mala fama? Los cojudos. Porque sale de los puertos nuestros. Ay, para contestarle a un señor que preguntó que por qué no encuentran carga en los buques que llevan contenedores de Dole. Vea, señor, los narcotraficantes se limpian el trasero con que Dole sea una compañía norteamericana. La contaminan igual. Ellos no se andan con eso. Y para reafirmar el tema de la importancia del comercio de la comida, vuestra gracia, que ha recorrido tanto la costa, tiene que saber muy bien el dicho de la costa de hacia adentro, ¿no? Habiendo arroz aunque no haya Dios. El arroz tampoco es de aquí, es del sudeste asiático. Imagínate. Y es la base a ver, al menos de la alimentación de la costa ecuatoriana, el arroz es número uno de largo, ¿no es cierto? Y de ahí viene el verde, que tampoco es de aquí. Que tampoco es de aquí. Habla de eso, te contaba, ¿no? De que somos pueblos de mar que han compartido no solamente productos, sino historias que contar. Muchos de nuestros pueblos costeños no desaparecieron, sino que se fueron mezclando y fueron parte del mestizaje, como nuestros maravillosos montubios, que hoy conservan parte del dialecto español tradicional que se puede encontrar en libros tan antiguos como Quijote de la Mancha. Claro. Y conservan ese mestizaje con orgullo. Entonces, tenemos que reconocer que los pueblos costeños no han desaparecido, sino que se fueron mezclando y que ese mar que hoy estamos defendiendo, no solamente Ecuador, no solamente Bélgica, sino Alemania y Países Bajos, siempre ha sido el motor del comercio internacional. Ha sido de donde sale realmente este concepto de libre comercio y finalmente pues del libre mercado y una economía que permita que quienes se desarrollan e innovan den un paso adelante, destruyan estructuras antiguas y vengan con la innovación y la tecnología que mueve al mundo. Entonces es inspirador de ser una costeña que hoy representa esta lucha de pueblos de mar y que definitivamente pues es una ecuatoriana orgullosa de cada una de las partes del país y que puede hablar con conocimiento y causa de las maravillas que todavía el mundo tiene que descubrir, tanto de costa, Amazonía, sierra y por supuesto la joya de la corona, Galápagos. Bien, el tiempo, como tú sabes, tanto en el Reino de Bélgica como en la República del Ecuador, Cronos sigue su marcha y se nos acaba el tiempo. Andrea, para nosotros y especialmente para mí, porque
quienes hacíamos el programa, éramos Vuestra Gracia y yo, es un gusto enorme y un orgullo enorme que Andrea González Nader, ¿cómo era su eslogan? Buenos días, soy Andrea González Nader, ingeniera en medio ambiente. No, ahora tiene que decir, soy Andrea González Nader, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el gobierno de Su Majestad el Rey de los Belgas, Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, y me imagino que cuando presente todas las credenciales y cartas será también ante la Unión Europea. My God. O sea que somos unos, ¿ves? Giles. Te damos un abrazo y un besote. Sí. Espero que sea la primera de muchas, ¿ah? Correcto, así es. Les mando un abrazo enorme, gracias por el espacio. Sí, te extrañamos y esta es tu casa, siempre. Mi Sofi linda, un abrazo grande y que esta sea la primera de muchas. Dale. Bueno. ¿Sabes qué? Es que sí, ¿cómo te digo? Como yo no veo el futuro, ni me creo que veo el futuro, pero todavía el alemán no me visita, yo tengo muy buena memoria. Y nunca me voy a olvidar, yo a Andrea la había invitado 2 o 3 veces, y un día sale el comentario de por qué no hacer un programa sobre el tema medioambiental. Cuando estábamos obviamente al lado de Yulán, aquí no hay Yulán, o sea, es un lujo, esto es una locura, pero no hay Yulán. Y mire usted, bueno, a mí candidata me gusta a la vicepresidenta de la República, de la presidencia de la República, candidata a presidencia de la República, embajadora del Ecuador ante una ciudad, un país donde está la Unión Europea y la NATO, no solamente es la importancia del país. ¿De dónde salió? Y sí. Yo personalmente, una de las cosas que más me gusta, Andrea... O sea, usted también va a ser embajadora a este paso. Ay, me encantaría, eso sí. Carrera política no, pero embajadora sí. Pero voy a sugerirle al presidente de si estoy vivo, pero que el lugar adecuado para que usted sea embajadora es Nepal. Pero, ¿sabes lo que me gusta, Andrea? Y creo que lo hablamos antes del programa, que existe obviamente una mujer inteligente, una mujer capaz de lo que está haciendo, pero también un excelente ser humano, que es lo que nos está faltando mucho en la política en estos momentos, es la ética de ser un buen ser humano porque te criaron bien y porque es lo que tienes que hacer con el ciudadano, con el que está al lado. ¿Usted tendría inconveniente en leer al aire lo que me leyó a mí? No, sí lo puedo leer. Hágalo, porque eso habla de los seres humanos. Porque los seres humanos, Jean-Jacques Rousseau salió con la teoría de que el ser humano todo es bueno. Jean-Jacques Rousseau era un pelotudo, como dirían en la Argentina. Entonces, no dice nombres, pero creo que el referente se sabe quién es. Habla. Hay algo profundamente equivocado cuando la política deja de ser un espacio de servicio y se convierte en un espectáculo de burla. Imagínate no haber ganado una elección, imagínate que tu gestión, como un dragado que prometía soluciones, no dio resultados. Y aún así encontrar espacio para reírte de otra prefecta porque decide no ir a la reelección. ¿En qué momento se perdió la humanidad? ¿En qué punto el respeto dejó de ser un mínimo indispensable? La política no debería ser una competencia de egos ni una tarima para humillar al otro. Debería ser un espacio donde incluso en la diferencia existe altura, criterio y responsabilidad. Pero aquí seguimos, atrapados en el pan y circo, en la frase fácil, en la burla barata, en el aplauso inmediato. Y mientras tanto, los problemas reales, los que sí importan, siguen esperando. Qué triste que quienes aspiren a liderar no entiendan que el respeto no es debilidad, es un mínimo. Y a ver, hoy miércoles hoy día, ¿no? Sí. Hay un editorial de Madame Sophie ahí en el Diario Expreso. Yo voy a añadir algo. Hay que estar muy, pero muy bajo para hacer burla, befa, mofa y escarnio de alguien que su padre acaba de morir con cáncer, que tiene otro familiar con cáncer y que tiene a su esposo de muy poquito tiempo con una enfermedad muy grave, que espero que no sea esa, porque esa es una enfermedad maldita. O sea, y encima burlarte de alguien, así. Anda un psiquiatra. Recuerde que el viernes son 2, pero no 2 chiquitas, 2 grandes. Y que una ya tenemos, la de la semana pasada que no la di por respeto a la Semana Santa, pero va para el SRI. ¿Cómo no va a ir para el SRI?
sinvergüenzas de mierda. Ustedes, cuando es de cobrar, la jauría de hienas y de lobos se les queda corto. Y cuando es de pagar, así. Emito el siguiente, director general del SRI, emito para que se pague, se devuelve el SRI de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2025. Ah, pero no pagan. Punto aparte. Ofíciese al Banco Central y al Ministerio de Economía y Finanzas para que se disponga a acreditar en la cuenta. ¿Sí sabe cuándo acredita el ministerio? Porque el SRI no le ordena, le oficia, le pide. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no se van a la mierda? El IRS, el Internal Revenue Service, de quien ustedes son una mala copia, cuando tú te equivocas en la declaración de impuestos y te das cuenta, si es que te das cuenta, tú no tienes que ir a pedir nada, a ti te llega un cheque largo, un sobre largo, con un cheque y una carta, una nota, ¿no? Dear Miss Sofía Fornaris, ok. Sírvase encontrar junto un cheque por $4,800 porque se ha perjudicado en su declaración de impuesto a la renta en su contra. Punto aparte. Le rogamos tener más cuidado y declarar bien para que usted no se perjudique y no nos haga trabajar a nosotros el doble. Pero el cheque le llega sin que ella lo pida. Porque el IRS detecta que se equivocó y le devuelve. Acá no solo que tienes que peregrinar para que te devuelvan lo que la Constitución y la ley mandan, porque no es que se le devuelve a todo el mundo, tiene que tener dos requisitos: discapacidad, sí, o tercera edad. Y sin embargo, estamos abril del 2026, pero ustedes, para joder, viendo cómo le ponen IVA, porque esa es la droga de ustedes, el crack del SRI es el IVA. ¿Ah? Fácil de cobrar, entonces cobrémoselo a todo. Yo espero que no se le ocurra a ningún mal nacido llegar algún día al SRI y preguntar: oye, estamos necesitando plata, ¿no es cierto, señor ministro? ¿Qué le parece si le ponemos IVA a las medicinas? No me extrañaría, porque con excepciones, allá hay una caterva de hijos de la Celemba República. ¿Ya? ¿Saben qué? La paz del Señor sea con vosotros. Hasta mañana. Chao. RTP